El primer Quilmes Rock se hizo en el 2003. YouTube todavía no existía y los teléfonos todavía no filmaban. Por eso ese año casi todo lo que aparece en YouTube son shows de las bandas que tocaron. Casi que lo único diferente que encontré fue este video, que comienza con un sonidista tocando perillas, un joven poniendo una cinta y otro pisándola, una joven pintando una bandera, unos moviendo una batería, y de pronto aparece Gustavo Cerati probando sonido. A continuación aparecen imágenes de gente entrando. Ellos no lo sabían, pero estaban siendo parte del nacimiento de un clásico. Era el primer público del primer Quilmes Rock. El momento de entrar siempre es emocionante. Gente, entramos, Para muchos el festival empieza en el momento que les cortan la entrada. Vamos para adentro, vamos. Vamos para adentro, la hermano. No, ni pedo. Ya estamos en el rock and roll. Empezó el Quilmes Rock, boludo. Para otros el festival empieza incluso antes de entrar, como estos jóvenes que hicieron la previa tocando en una azotea. Después de entrar a veces hay que esperar. Estamos acá, en la previa, esperando a Rata Blanca. Para pasar el tiempo algunos conversan, comen pancho, se saludan, practican sus movimientos, se clavan un churro, se sacan fotos. Comentá, no, estoy filmando. Está filmando, perdón. Muchos eligen ir temprano para poder quedar bien adelante y poder ver a sus ídolos de cerca. En este video podemos ver cómo Ciro es capaz de mantener la concentración mientras canta y saluda a la primera fila al mismo tiempo. Los Piojos han entrado al escenario de formas muy particulares. Por ejemplo, en el 2008 entraron en distintos vehículos. Unos en tándem, otros en una citroneta, otro en moto, y Ciro entró en un vehículo muy particular, específicamente un Messerschmitt KR200. Tiene 3 ruedas y la puerta se abre hacia arriba. Conseguir entradas para este recital no fue tarea fácil para estas amigas, que fueron emocionadas a comprarlas, pero llevaron la plata justa. ¿No de 80? ¿Cuánto sale? ¿What? Después volvieron al otro día y las compraron. Y me sorprende lo mal que filmaban los teléfonos hasta hace no tanto. En 2008 subir a YouTube un video con esta calidad era completamente aceptable. Por eso algunos momentos históricos quedaron registrados en mala calidad, como cuando Ozzy le mostró al público su cara menos conocida. Ozzy es solo uno de muchos artistas internacionales que han tocado en el festival a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2009 tocó Kraftwerk, Radiohead, Iron Maiden, Sepultura y Kiss. A pesar de no hablar mucho español, Paul Stanley dijo esto. No hablo en español muy bien, pero comprendo tus sentimientos y mi corazón es tuyo. Conmovedor. Y sobre este recital encontré un video titulado El trapo de Martín, en el que podemos ver cómo Paul Stanley toma con su mano el trapo de la persona que está filmando. A pesar de que no lo abrió, al final del video podemos ver que dice: fue el día más feliz de nuestras vidas. Si no existiera este documento fílmico, es casi seguro que no lo podríamos creer. En este caso podemos ver a Zeta Bosio caminando por la fosa que separa al público del escenario. Saludó fanáticos, conversó con la primera fila y evitó que una fotógrafa saque con flash. Zeta y el público estaban esperando por la salida de Charly García. Ahora, otro invitado. Fito Páez, Argenio. A lo largo de los años en el Quilmes Rock se han dado muchas colaboraciones históricas, como Spinetta y Divididos, Spinetta y Fito Páez, Virus con Benito Cerati y la más reciente colaboración entre Gorillaz y Trueno. Gracias a la magia de YouTube podemos ver cómo en la prueba de sonido Trueno cantó otra cosa, lo que demuestra que tuvo las agallas de improvisar frente a miles de personas. En un momento Damon quedó como poseído por los poderes de Trueno. Pero probablemente una de las colaboraciones más inesperadas fue en el 2007, cuando en una misma fecha coincidieron Divididos y Las Pelotas. En el camarín decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, a ver, ¿cuál te acordás?
Al terminar el concierto de Divididos, de a poco fueron apareciendo músicos sobre el escenario y el público empezó a entender lo que estaba pasando. Por un rato volvía Zoom. Tocaron Kruachan, Divididos por la Felicidad y DVD. Al terminar saludaron y se bajaron todos del escenario excepto Superman Troglio, que levantó un juego de llaves y se lo mostró al público. Nadie parecía reclamarlos, así que tiró un palo y empezó a devolver al público todo lo que habían tirado al escenario. Después de devolver todo, se fue. Me pregunto si habrán encontrado al dueño de las llaves. Por otro lado, en 2011 el cantante de Flaming Lips pidió una traductora para hablarle al público. Cuando más o menos había logrado que la gente le preste atención, pasó esto. Después caminó por el público metido dentro de una burbuja. Parecido a lo que hizo el cantante de Cage the Elephant, solo que sin burbuja. 2022. Kapanga estaba terminando su última canción. Inmediatamente después de decir... El mono se va al costado del escenario y señala un reloj para demostrar que estaban terminando de tocar en el momento exacto. ¡Mono, te amo! Ese día también tocó Divididos y en un momento uno del público intentó decirle algo a Moyo. ¿Qué querés? Vas a tener que pedir que hagan silencio todos para que se escuche lo que vos querés decir. ¿Querés decir algo? Pero pedirle a todos que se callen, a ver si se callan. Contra todo pronóstico, lograron lo imposible, que el público haga silencio. El público del Quilmes Rock es intenso. Lo deja todo. Y ha sorprendido a muchos, como fue el caso de Dave Grohl. La cosa es así, primera vez de Foo Fighters en Argentina. Como podemos apreciar, al comienzo de la jornada el clima estaba... soleado y despejado. Pero en pleno show de Arctic Monkeys se largó a llover. La tormenta creció poniendo en duda el concierto de Foo Fighters, porque no fue solo una lluvia así nomás. De hecho, hay muchos videos en YouTube que muestran el poder que tuvo esta tormenta. Como en este almacén que casi se cae el whisky. Apagón. Caos. ¡Se lleva el auto! ¡No, hijo de puta! Mientras, en el estadio muchos se resguardaron en zonas techadas. ¿Qué hacemos? Y este, mientras esperaba, se puso un objetivo y lo cumplió en pocos segundos. A ver si firmo un rayo. Ahí está, ¿viste? Lo filmé a rayos. La tormenta se estaba alejando. En un momento empezó a sonar una guitarra y la gente empezó a correr hacia el escenario. Finalmente el recital de Foo Fighters estaba empezando. Y mientras la tormenta se alejaba en el cielo, en el estadio se formaba otra tormenta. Se empezaron a generar como unas nubes. Calculo que sería vapor por una mezcla entre la lluvia y el calor de la gente. Yo nunca había visto una cosa así. Es el único registro que conozco de una tormenta de rock. Por los comentarios en los videos se puede ver que para muchas personas este fue el mejor concierto de sus vidas. Foo Fighters la rockeó mal. En este video vemos como un joven se subió a los hombros de su amigo y me di cuenta que para cantar sobre los hombros tenés que saber bien la letra. Este fue un concierto histórico, inolvidable tanto para el público como para Dave Grohl. I don't know why we waited, because you're the fucking best audience in the fucking world. Pero si de conciertos con lluvia se trata, hay uno superior a todos. Y si llueve y me mojo, no me enojo porque no encojo. Quilmes Rock 2004. Charly García hace una versión de Seminare. Actualmente es el video más visto en la historia del festival. Además, se pueden encontrar cientos de videos de personas de alrededor del mundo reaccionando a este video. Y es que pasa de todo. Todo empieza con la lluvia. Y además que llovió en el momento justo. Voy aquí, vas a entrar. Fueron necesarios solo 4 acordes para que la canción siga sola. Esta es la fiesta. Ya, Dios. Sí, es una fiesta. Mira,
sea de película. Vas aquí, De espaldas al público, Charlie homenajeó a Ozzy. nunca te encontrarás. Todo un personaje este caballero, Provocador, ¿no? Y dice, Enseguida Charlie se convierte en público y el público se convierte en cantante. Best crowd in the world. Now you know why. El público argentino es increíble, de verdad. Wow. porque está... Después levanta una bandera con el pie, tira un micrófono, se sienta, se acuesta, se levanta, baila, rompe unos vasos. Este video reúne todo lo que uno puede soñar de un recital. Por momentos como este es que la gente sacó la entrada, armó la mochila, se tomó trenes, colectivos, se juntó con amigos. Amigos, nuestro primer recital. Caminaron, esperaron, todo el esfuerzo toma sentido cuando se viven momentos así. Qué experiencia tiene que ser esto, haberlo vivido en vivo, ¿eh? Con el correr de los años, este festival ha sido protagonista de muchos momentos históricos. El tiempo pasa, las cosas cambian las modas, la tecnología, pero hay algo que se mantiene. Cuando se junta tanta gente conectada, celebrando, entregados a la música, se produce una magia que desaparece todos los problemas del mundo y lo único que queda es felicidad. Así que, ¡Gracias! Quilmes Rock. por todo lo que nos das.